Buen día, desde Uruguay. Soy Mariela Spinetti Cauduro, encantada de saludarles y de poder compartir este espacio de intercambio y de construcción de conocimiento que nos brinda Cintur. Muchísimas gracias, Andrea Roque, por la oportunidad. Bien, yo soy consultora y docente en turismo y desarrollo local, y desde hace unos años estoy trabajando muy de cerca en el territorio con comunidades rurales y grupos locales que llevan adelante iniciativas de ecoturismo y de turismo rural. Y de estos grupos les voy a hablar. ¿A qué tipo de agrupaciones nos referimos cuando decimos un grupo local, una organización local? Pues estamos hablando de aquellos grupos que están conformados por personas de la comunidad local, integrantes que por voluntad propia se unen a estas iniciativas y que tienen por objeto la lucha por una causa común o contribuir a la solución de un problema en sus comunidades. Hablamos entonces de organizaciones de base comunitaria, movimientos ambientales, sociales, culturales en las comunidades, organizaciones barriales, grupos asociativos, puede ser un grupo religioso, puede ser un grupo de una escuela, puede ser una comisión de vecinos, cooperativas locales, es decir, todos aquellos, como les comentaba, todos aquellos grupos constituidos por propia iniciativa de sus integrantes, autogestionados y cercanos a la comunidad a la que sirve, orientados a bienes comunes, integrales o específicos, que buscan soluciones de índole ambiental, cultural, económica, cualquier problema de tipo comunitario. Pero entonces, pensando en turismo, ¿en qué áreas y temáticas de intervención se involucran o suelen involucrarse estos grupos? ¿Para qué se conforman? Pues piensan en visibilizar sus problemáticas locales, tener una llegada, digamos, incluso incidir en las políticas públicas que tengan que ver con esas problemáticas que les aquejan, buscan la participación comunitaria y sumar así esfuerzos individuales, construir capacidades locales y apropiación comunitaria de su conocimiento, rescate y fortalecimiento de la identidad territorial, la valorización de sus actividades económicas, de su perfil productivo, de la singularidad que tenga su territorio, puesta en valor y preservación de los recursos naturales y culturales, el trabajo colaborativo y en red, formular también y ejecutar proyectos locales, en sí generar todos estos espacios de intercambio y de interacción colectiva en general que son tan necesarios cuando hay una lucha conjunta por una problemática común. Pero ¿en qué entornos se da básicamente la incidencia? ¿De qué entornos a escala local hablamos cuando nos referimos a estos grupos? Pues mayormente se dan en áreas protegidas y reservas de la biosfera, en zonas productivas, montes nativos y ribereños, que muchas de las veces estas zonas productivas tienen que ver con estos entornos, montes nativos y ribereños, humedales, sierras, cuevas, quebradas, áreas con yacimientos indígenas, es decir, hablamos de zonas, ambientes naturales y zonas por lo general frágiles, ecosistemas frágiles, y a su vez de comunidades vulnerables. O sea, hay un encuentro en un entorno frágil con comunidades vulnerables que tienen que hacer frente a distintas dificultades que suelen darse en este tipo de ambientes. ¿Qué acciones suelen tomar estos grupos a la hora de enfrentarse a estos desafíos? Formación ambiental, procesos de forestación, reconocimiento e interpretación de la flora y fauna nativa en sus lugares, esa puesta en valor tan necesaria, rescate de tradiciones y puesta en valor de la identidad territorial, contribución por ende al comercio justo y a un consumo responsable también, esa lucha por la sostenibilidad, agroecología y soberanía alimentaria, diagnóstico del patrimonio turístico. Es decir, son innumerables las acciones que pueden tomar estos grupos a la hora de
realizar distintas propuestas de ecoturísticas o de turismo rural. Lo que sí es fundamental entre esas acciones es esa retroalimentación que se da de saberes locales y técnicos, sobre todo en ese grado de dependencia que suelen tener al principio de sus actividades de organizaciones mayores. Entonces, por más que haya un asesoramiento técnico en el territorio, es indispensable la puesta en valor de ese conocimiento local, es decir, quien nació y vivió y se crió en un monte, en el campo, a la vera de un río, posee un conocimiento que trasciende ese saber de los profesionales técnicos que nos acercamos al territorio en estas actividades de acompañamiento. Entonces, en esto consiste también que posean determinadas virtudes estas organizaciones, estos grupos. De todo un sentir comunitario, ese sentido de pertenencia que incluso van fortaleciendo a medida que van trabajando en comunidad, perdón, una conciencia global y un compromiso también local y un compromiso que se proyecta en lo global. Por ende se traduce en buenas prácticas, es decir, suelen hacer un uso racional de los recursos, de esos recursos que tanto cuidan, suelen tener hábitos saludables, y el trabajo que realizan tiene un cierto, aunque a veces no lo racionalizan, es un enfoque pedagógico en el territorio, porque es un enfoque de constante aprendizaje y de construcción de conocimiento, va enriqueciendo ese acervo incluso cultural, con el que nacen y esas tradiciones que van rescatando, ese rescate identitario que se va generando, produce esta serie de impronta pedagógica, aunque no lo noten algunos. Pero se enfrentan a unos desafíos, ¿no? Por esas mismas debilidades que antes mencionaba, hay unos desafíos, en principio sobre todo, que tienen que ver con trabajar en la mejora de las capacidades de gestión, sobre todo hacia la interna. Esas mejoras de gestión, de capacidades organizativas, es todo un desafío. Madurar también esos procesos de toma de decisiones que suelen darse en ámbitos muy participativos, donde, bueno, se intenta que haya una pluralidad en la participación, pero cuestan, al generarse por más buenas intenciones que existan, se dan conflictos de intereses, y entonces en estos procesos de tomas de decisiones hay que trabajar, consolidar el compromiso, porque ese compromiso de que voy a estar en un grupo no siempre implica actividad, no siempre implica dedicación. Hablemos de una participación activa, de asumir las corresponsabilidades individuales y también las colectivas. Y por ende también optimizar estos mecanismos y estos canales que nos van a llevar a obtener la asistencia técnica y financiera tan necesaria en estas iniciativas que llevan adelante estos grupos. ¿Qué resultados hasta ahora se vienen viendo? Bueno, sobre todo en este ámbito donde yo me vengo desenvolviendo hace unos años en el Uruguay, pues he podido ver comunidades anfitrionas fortalecidas en temáticas turísticas, grupos con capacidades de autogestión, o sea, las generan y las fortalecen, emprendimientos que cobran fuerza y tejen redes, y se nota, es muy notoria la valoración y conservación de su patrimonio, cómo han generado capacidades en interpretación temática de sus recursos culturales, flora y fauna, incluso de sus actividades productivas, ¿no? Las actividades cotidianas como atributos del territorio, como sus formas de vida como atributo del territorio y como atributo para generar experiencias turísticas, como atractivos. Entonces se dan este diálogo de saberes, y en tanto se co-crean relatos. En colectivo se co-crean estos relatos que van a llevar a que estas experiencias turísticas, que dice acá que emergen y que apuestan a una sostenibilidad, sean autóctonas, es decir, que transmitan la esencia de la vida, de la cultura, de las tradiciones que tienen estas comunidades. Entonces han surgido distintas propuestas, entre ellas pues tienen que ver con senderismo interpretativo, navegación, incluso actividades de senderismo a la luz de la luna, con contemplación del cielo, adentrarse en cuevas, son algunas, cabalgar por bosques serranos, atravesar galerías de montes nativos también interpretadas, avistar gran diversidad de aves, participar de siembras y cosechas en huertas ecológicas, disfrutar de cocina nativa en entornos naturales y paisajes protegidos, con toda la interpretación de cómo se ha generado esa siembra, esa cosecha, y cómo ha llegado al plato, con todo un disfrute de la experiencia.
Entonces, a lo que quería llegar, que es a contarles un poquito de estas experiencias de trabajo en propuestas ecoturísticas comunitarias, en las cuales he tenido la maravillosa oportunidad de participar y acompañar con organizaciones locales del Uruguay. Les voy a hablar de 4 propuestas. Una de ellas es una red de ecoturismo comunitario que está todavía, digamos, en un proceso de formación, ya que es un proceso largo, pero en el cual vienen trabajando de forma sostenida hace años. Parte de la Sociedad de Fomento Rural Ibiporá, que está en las Sierras de Aiguá y en el departamento de Maldonado. Esta Sociedad de Fomento Rural, esta organización, tiene una comisión de ecoturismo. A partir de una iniciativa de distintos vecinos en los distintos predios que hay en la zona, se hizo una propuesta de realizar actividades turísticas, tanto en cada emprendimiento, que tiene sus particularidades, algunos tienen huertas, otros tienen unos recorridos porque tienen unas cascadas, es decir, infinidad de atractivos. En principio iniciaron con 4 o 5 predios en los que se realizan distintas actividades. Entonces, de manera individual prestan servicios, pero también se han organizado de manera comunitaria para poder realizar circuitos. Tiene, bueno, como dice acá, cabalgatas, huertas ecológicas, turismo geológico, desde una perspectiva de turismo comunitario. Tienen servicios de alojamiento y gastronomía local, trabajan con la bioconstrucción, tienen proyectos de voluntariado, y lo interesante es que entre ellos, por ejemplo, se subyace una cultura comunitaria importante que se ha ido construyendo y fortaleciendo en el tiempo. Tanto es así que una vez al mes en cada uno de los predios se juntan todos los vecinos y realizan una pequeña reforma que necesita el predio, bien sea de una instalación, o bien sea que hay que sembrar, o bien sea que hay que cosechar. Es decir, es un trabajo de comunidad que se transmite y se refleja en el entorno, y por ende se hace atributo per se. Entonces los emprendimientos son estos: Aiguá Red de Turismo Comunitario, esta red de la cual les hablo, que está conformada por estos emprendimientos: La Lechuza, Tao, Danza de Agua, Vivero Iporá, que es un vivero muy interesante también, que ellos ofrecen talleres, talleres de flora nativa, etcétera, y el emprendimiento Naturaleza Aiguá, abierto a que se sumen otros emprendimientos. También hay un emprendimiento de cabalgatas. Ellos, antes de ofrecer esta propuesta como tal, han estado casi 2 años o más y se mantienen en constante formación a partir de capacitaciones por botánicos, por geólogos, por distintos tipos de profesionales, y así se han ido adiestrando en la interpretación de flora y de fauna. Otro de los proyectos es la Red Ánimas Turismo Ecocultural, que también están trabajando ahora fuerte en un proyecto de ecoturismo comunitario. También esta es una cooperativa que ya lleva más tiempo en el territorio, cerca de unos 7 años, y trabaja con grupos de profesionales, estudiantes, guías idóneos, técnicos, etcétera. Articula mucho con la comunidad y con instituciones, incluso con instituciones educativas, para estar en plan constante de formación. Incluso participa de actividades de investigación-acción con las universidades de la zona, y sí, tienen distintos circuitos en distintas partes de la sierra, visitando productores, artesanos, con una oferta gastronómica muy interesante. Y la idea es esa, ¿no? Poner en valor la cultura y la naturaleza del lugar. También con un proceso fuerte de capacitación constante. Otra propuesta muy interesante, bastante nueva, es una que surge en un área protegida, también un área declarada recientemente de protección, en la zona de Paso Centurión y Sierra de los Ríos. Acá un grupo de vecinos también se unió para conformar una oferta. Tiene una perspectiva de género importante, tiene una participación notoria de mujeres en el territorio, con oferta gastronómica, de alojamiento en casas de familia, avistamiento de aves. También mucha capacitación en primeros auxilios, en interpretación ambiental, tanto cultural como del patrimonio natural. Ellos mismos han construido su cartelería. También mucha capacitación de fondo en asociativismo, una constante preparación que se nota cada día más,
Y los emprendimientos son Paseo Centurión Tours, en las quitanderas, y Tinambo Ecolodge, los que actualmente están más activos en el territorio, si bien están trabajando desde una comisión de vecinos que se quiere formalizar para hacer también un circuito de turismo comunitario. Acá un folleto que elaboró este grupo, también por ellos mismos, con financiación de distintas instituciones, donde indica las actividades que se pueden realizar, comidas caseras y vegetarianas, gastronomía local, camping, alojamiento. Paso Centurión es una zona, bueno, si bien declarada como paisaje protegido, donde se han registrado hasta ahora más de 260 especies de aves, una gran diversidad, un entorno espectacular al borde del río Yaguarón, frontera con Brasil. Otro proyecto muy interesante es el de la cocina de la barra, también es una cocina que a partir de un grupo de mujeres intentando diversificar la actividad económica de la zona, que en principio consistía solamente en pesca artesanal. Ahora las mujeres de estas familias, hace unos años ya, empezaron con este proyecto, que también ha recibido distintos apoyos, y ahora quieren diversificar aún más, realizando actividades de senderismo y de paseos. Los paseos los preparan y los realizan, obviamente con un entrenamiento previo, los adolescentes, digamos, los jóvenes, hijas e hijos de estas familias, realizan estos recorridos también con senderos de interpretación por el área protegida. Aparte, están desarrollando están en un proceso de sensibilización en turismo responsable muy importante, y también en gestión de residuos, de clasificación de los residuos que se generan en la zona, y un cuidado extremo pues, del lugar y del paisaje protegido. Realizan también actividades con artistas locales, muy bien, es un proyecto en constante crecimiento. Y por último, les traigo un proyecto que se llama Ecoaventura Capibaras, también muy particular, es una iniciativa que se desarrolla a partir de un proyecto que inicia una escuelita de canotaje en un barrio, en una zona semirural del departamento de Maldonado. También, en principio, pues los paseos los están realizando los instructores, pero lo que se pretende es que sean los propios alumnos y alumnas de la escuelita quienes después guíen y desarrollen estos paseos, que son muy interesantes por el espejo de agua. Hasta ahora tienen 4 modalidades de paseos: corta, media y larga duración, con distintos tipos de dificultad, y un paseo también que se realiza con la luna llena, muy, muy lindo. Y acá, bueno, también un folleto elaborado por ellos, por la gente de la escuelita, y la que está con este emprendimiento, el alumnado de una escuela de UTU cercana al barrio, muy involucrada con el proyecto. Entonces es esto, ¿no? Es una escuelita que tiene una idea en una zona semirural, y con apoyos institucionales y financieros, un poquito de cada lugar, pues se genera esta interesante iniciativa que ayuda a generar ingresos a la comunidad, pero lo principal ha sido pues el esfuerzo y la voluntad colectiva. Sí, eso, el valor de lo pequeño en el fenómeno turístico global, ¿no? Qué importante es. A veces estas pequeñas iniciativas, como desde lo individual podemos aportar a lo global, ¿no? Porque, y en lo local, ¿no? Porque es en lo local donde individualmente aportamos, donde es en el territorio en el cual nos paramos, cómo nos identificamos con nuestros pares, cómo también nos paramos en el territorio, ¿no? Y cómo nos reconocemos entre nosotros, y cómo reconocemos nuestro territorio, las riquezas de ese territorio, en lo cultural, en lo productivo, etcétera. Entonces acá les dejo una reflexión, ¿no? El valor de lo pequeño en el fenómeno turístico global, parte principalmente de trabajar con estos grupos, ¿no? Bien, esas iniciativas que surgen desde abajo, pero que tanta incidencia global pueden tener. La crisis global nos interpela a repensar nuestras prácticas y a diseñar modelos, estrategias y formas de implementar acciones locales que contribuyan a la resiliencia ecológica, ambiental y económica.
Nos invita entonces a realizar cambios culturales y evidencia la urgente necesidad de cooperar entre todas y todos y de buscar fuerzas emergentes en estas distintas esferas del planeta que respondan a esta ineludible convocatoria en clave de gobernanza e inclusión. Entonces es un compromiso que ya distintas organizaciones de base local vienen realizando hace muchísimos años y vienen conjugando, como les contaba, estos valores productivos locales, con la riqueza de sus territorios, los saberes de su gente, esa preocupación constante por salvaguardar sus recursos, por rescatar su identidad. Todo esto se traduce, mucha gente trabajando en pro del buen vivir y un turismo consciente, aunque de forma incluso a veces inconsciente. Todo esto se traduce en una poderosa herramienta a escala local de transformación global que puede contribuir con los objetivos del desarrollo sostenible y la territorialización de la Agenda 2030, y seguramente cualquiera de nosotros puede contribuir desde sus lugares a lograrlo. Bueno, y hasta acá mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sea útil y que les haya gustado.